gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. He estado atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. He estado atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Tú eres mi fiesta, mi nueva canción. La 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 la.
Iglesia, bienvenidos a este tiempo para compartir la palabra del Señor. Voy a invitarle para que busque un texto en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 21 al versículo 24. Mientras usted busca el texto, quería saludarles, decirles que les queremos mucho, que estamos muy interesados en su vida familiar, en su cotidianidad, su trabajo, en sus diferentes necesidades. Por eso la iglesia tiene abiertas diferentes posibilidades a las cuales usted puede acudir, como son las consejerías a través de Adelaida. Ella toma sus datos, los acerca al pastor o a este servidor, y nosotros le estamos llamando y estamos compartiendo con usted un consejo conforme a la palabra que está escrita. También estamos muy pendientes de ustedes a través de la canasta familiar, no solo las personas que aportan, hermano, esas ayudas, sino de las personas que por alguna razón las están requiriendo. Quería compartirles algo acerca del lugar desde donde hago la exposición de la palabra. Ya me puse de acuerdo con los vendedores ambulantes. Ellos tienen la queja de que los estoy afectando un poco porque mientras expongo la palabra, pues no los dejo vender sus productos, como que es al que más duro hable. Entonces, en la medida que ellos vayan pasando, pues yo corto y dejo que pasen, vendan sus productos y luego yo retomo. Creo que así todos podemos realizar nuestra labor con comodidad. Ya tienes el texto, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 al 24, dice: examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea un tiempo de mucha edificación, que se realice este espacio para lo que es hecho, su palabra escrita, y un pueblo ansioso, anhelando oírla para obedecerla. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu compañía a través de tu Espíritu Santo y por esa palabra con la cual tienes un propósito grande sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bienvenidos. No aparecía título como acostumbramos en nuestra invitación a la enseñanza de la palabra, porque quería invitarle después de la lectura hecha para que usted viera un título. Versículo 21 al versículo 24 leído, usted podría decirme: hermano, pero es que es algo demasiado rápido para dar un título solo por una lectura. Se podría dar, pero realmente el título se debe dar después de una exposición de la palabra, de tener una idea clara que hile todo el pensamiento de lo que se quiere expresar, y creo que tendrías toda la razón. Por eso el título en sus notas usted lo colocará, hermano, conforme a su dirección. Yo tengo el mío propio, en su momento se lo compartiré. Hay un texto en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 22, dice: jóvenes inexpertos, burlones y necios, ¿hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer en sus burlas? Y despreciarán ¿qué? El saber. Mire la comparación que hace cuando le va a hablar al pueblo de Dios y les da como título jóvenes inexpertos, burlones y necios. Y esa pregunta es muy interesante. ¿Hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer a sus burlas y despreciarán el saber? Yo he citado este texto, realmente la enseñanza es en Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 24, pero dado esta lectura del libro de Proverbios, quiero leerle
Primera de Tesalonicenses como alguien que desprecia el saber. He leído el versículo 21 al 24 y simplemente dar una idea puntual, una idea clave y decir, no, yo ya lo sé. No es que los niños cuando van a estudiar las tablas de multiplicar, uno le dice estudie la tabla del 9 y hace un recorrido, descarga el cuaderno y él dice, no, es que yo ya me la sé. Y uno dice, pero ¿cómo te la vas a aprender en una sola leída? ¿Cómo vas a decir que Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 24 ya te lo sabes? Eso sería equivalente a despreciar ¿qué? El saber. El decir en una lectura como la que acabo de hacer, ya lo sé o ya lo entendí, sería despreciar la riqueza de lo que allí hay. Ahora leeré cuidando lo que dice esto que estoy leyendo. Solo el 21, mire lo que dice, examinadlo todo. Esto que estoy leyendo, estos 4 versículos, los debería de ¿qué? De examinar. Es algo a lo que la palabra nos invita, y no solo en este texto, sino que el texto es claro, dice examinarlo ¿qué? Todo, y nos detendremos en esa palabra cuidadosamente. Voy a pedirle el favor, tome nota, versículo 21. Escriba, examinar, lo busqué, me di esa tarea por usted, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que tengamos una idea clara y puntual, hermano, haciendo uso de lo que el texto invita, que es examinar lo que, todo. Lo escribiste. Versículo 21, la palabra examinar, escribe, anacrisis con K. Esa palabra se divide en dos, ana y crisis o crino. La palabra ana traduce arriba o a través de, y crino es distinguir. Así es como el texto dice que se examina todo. ¿Cómo? Teniendo nuestra mirada arriba, no esta mirada física, hermano, o nuestro rostro mirando el firmamento, sino que contemplando lo que vamos a examinar, según el texto, contemplando qué dice quién, el que está arriba, o a través del que está arriba. Eso es algo que cambia todo cuando decimos la palabra examinarlo todo hasta el versículo 24 y decimos ya lo entendí, porque desconocemos el significado de la palabra examinar. Para un hebreo, para un judío, esta palabra oída era clara. Cuando Pablo dice a los de Tesalónica examinarlo todo, ellos entendían que aquellos que ellos iban a evaluar, que aquello que ellos estaban viviendo, aquella decisión que estaban a punto de tomar o lo que estaban escuchando, en este caso referente a la palabra, debían de examinarlo haciéndole el ejercicio de anacrisis. ¿Qué dicen dónde? ¿Qué dicen arriba de lo que yo estoy oyendo, de lo que estoy viviendo? Debo de observarlo a través del que está ¿qué? Arriba. Y crino es distinguir. Así es como se examina todo, según el texto ellos lo entendían fácil. Esta notica es adicional, le pido el favor que la escriba. Ellos ese anacrisis, ese distinguir a través de, era para conseguir ¿qué? Un resultado. Eso es importante que lo tengas en cuenta, iglesia. Ese examinar, ese distinguir a través de, o contemplando qué dice arriba, era para conseguir un resultado. Entonces, mientras yo digo eso, usted dice, pero es lógico, tiene todo el sentido. Cuando uno examina algo es porque uno quiere ver una calidad, hacer una comparación o conseguir ¿qué? Un resultado de eso que está examinando. Pero déjeme decirle que no es tan preciso ese pensamiento que usted y yo estamos expresando, porque se puede examinar solo por curiosidad, se puede examinar sin ningún compromiso, o se puede examinar solamente
por información. Yo soy una persona de 49 años, toda la vida me he movido en el comercio. Hay una palabra, las personas que nos escuchan en el extranjero, no creo que sean muchos. Bueno, tenemos a Alejandra Pulgarín, tenemos a Dorani que nos escucha en el extranjero, a mi hermano, a mi hermana Elizabeth y Ricardo, no sé si alguno más, pero voy a utilizar una palabra que de pronto no te sea familiar, te la voy a explicar. Recuerde por qué estoy hablando, porque alguien dice, cuando uno hace examina algo es porque está esperando conseguir un resultado y no siempre. A veces se examina solo por curiosidad, sin ningún compromiso o solo por información y escriba la palabra lolear, lolo. Toda la vida he sido comerciante y es una palabra muy familiar en el comercio. Cuando alguien entra y empieza a averiguar, el vendedor, la persona que atiende dice, déjalo que mire, eso es un lolo. O sea, él no está examinando, él no está averiguando los precios, él no está preguntando por calidad, él no quiere tener una información para adquirirlo, para comprarlo, sino que solamente está, ¿qué escribiste? Lolear. Para los paisas esa palabra sé que es familiar y no nos cuesta entenderlo. Puede que nosotros vengamos a la palabra y vengamos solamente ¿para qué? Para curiosidad, sin ningún compromiso o solo por información y equivaldría a un lolo ¿qué? Espiritual. Mire iglesia, usted debe llevar esto, el Espíritu Santo, permítale que le lleve esto a su corazón y se dé cuenta que estamos más cerca de la realidad de lo que usted puede imaginarse. Usted pregunta, ay hermano, hay lolos de blue jeans, claro, y se los miden, y de blusas, y de oro. Yo he tenido con mis hijos, tengo 3, yo tengo la capacidad, es algo que he desarrollado, yo puedo ir a la Mercedes-Benz o a la BMW que queda ahí en la Avenida del Poblado, voy caminando con uno de mis hijos, por ejemplo con Juan Pablo, y yo puedo entrar a la BMW y preguntar por un vehículo, decirle al vendedor que quiero oír el sonido del motor, de qué tamaño es la pantalla, el tablero. Y es interesante, iglesia, que no sé si el vendedor me detectará, muy seguramente lo hará, porque ellos miran pues la pinta, la marca de la ropa, inclusive el rostro. No creo que mi rostro tenga mucha cara de BMW o Mercedes-Benz, pero yo tengo la posibilidad de ir y examinar un vehículo de alta gama, pero no para conseguir un resultado, solamente por curiosidad, sin ningún compromiso, solo para tener información. Mi hijo me pregunta, pero usted ¿para qué pregunta por un vehículo si no lo va a comprar? Y yo lo que le digo es, no Juan, por si algún día lo quisiera comprar, pues ya sé más o menos el costo, qué cilindraje lo quisiera, cuál color es el que ellos recomiendan, pero él me dice, papi, pero es que si usted ve un globo aerostático, usted es capaz de averiguar por un globo. Si usted ve un bote y usted averigua un bote, un yate, un lote, una finca, sabiendo que no la vas a comprar, y mi hijo me dice que yo soy lolo. Quiero hacerle esta comparación de que le estoy dando, de que yo he practicado el ser lolo. Te di el ejemplo de lolo porque se pueden pasar 20 años en una iglesia y estar solamente en contacto con la palabra, congregándose posiblemente jueves, sábado, domingo, o solamente los domingos, o solo cada 15 días, o solo cada mes, como sucede en oportunidades. Eso no es algo solamente de Miraflores, sino que eso es algo de todas las iglesias. Uno puede pasar 20 años en una iglesia y ser un lolo espiritual, que viene y examina la palabra, hace la comparación, trata de distinguir, pero lo hace por simple curiosidad, sin ningún compromiso o solo por información. No
haciendo un examen, como el texto dice, de anacrisis, o sea, haciendo una observación. ¿Qué dice Dios frente a lo que yo estoy oyendo? ¿Qué dice Dios frente a lo que estoy viviendo? ¿Qué dice Dios frente a mi vida familiar, frente a mi vida económica? Para yo poder distinguir y tener ¿qué? Un resultado, tomar una decisión. No. Se puede ser lo de que viene se oye, nos llenamos de conocimiento, sabemos qué dice Dios acerca de todo aspecto en mi vida, pero finalmente hasta ahí llega, porque yo no pretendo de ahí tomar ¿qué? Un resultado, anacrisis. Es muy importante ese significado del texto de anacrisis, porque no es solo qué dice arriba, no es solo examinarlo a través del que está arriba, distinguir para poder examinar, sino que es distinguir para conseguir ¿qué? Un resultado. O sea, yo te voy a preguntar, yo voy a informarme para tomar una decisión en mi vida. No. Se puede ser que, y usted lo escribió, un lolo espiritual. Eso no es, hermano, para faltarle al respeto a la gente y decirle, es que vos sos un lolo. No, yo te pido un favor, mantengamos cuidado con ese tipo de expresiones y dejemos la palabra de lolear más para algo de uso muy personal, para identificar, hermano, qué tanto me puedo yo estar relacionando con esta palabra. El versículo 21, donde dice examinarlo todo, encontré otra palabra que es muy interesante, diacrino, y esperaría por favor que usted la escribiera porque son necesarias tanto anacrisis como diacrino para la enseñanza que estamos teniendo. Yo te lo dije, vas a darle un título a esta enseñanza, pero primero hay que examinar lo que todo para poder sacar una conclusión, definir de qué estamos hablando y qué pretende Dios sobre mi vida con esta primer parte que no terminaremos hoy. Lógicamente quisiera ampliar un poco más esta enseñanza y escribe examinar, diacrino, y escuche bien, es separar totalmente. Eso traduce diacrino. Te voy a dar un ejemplo bíblico en Primera de Corintios. Espero que estés conmigo en esta enseñanza, que estés atento, que desde tu casa, desde tu sala, desde tu cuarto, en el lugar donde te encuentres escuchándolo, no te distraigas, hermano, limándote las uñas o limpiándote, sacándote cueritos de los pies, porque ni te arreglas los pies, ni recibes la palabra que este servidor te está llevando, hermano, por dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tanto examinamos nosotros en nuestra vida? ¿Qué tanto tenemos en cuenta a Dios a la hora de examinar todo en nuestra vida? De distinguir para obtener ¿qué? Un resultado. Nos estamos dando cuenta de eso a nivel muy personal. Diacrino, separar totalmente. Y 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, espero que lo tengas ahí a la mano. Dice, ya lo vas a entender totalmente con la palabra anacrisis o diacrino. Ahora se te amplía, hermano, todo el conocimiento. Para ellos no. Para ellos, hermano, como un paisa, por ejemplo, yo tengo un muchacho con el que trabajo y él es, no, parce, mero. Si él habla de esa manera a un caleño, a un costeño, a un bumangués, posiblemente no le entiendan, pero cuando un paisa le dice eso a otro paisa, es comprensible de que lo que está tomando, lo que está viendo, lo que acabó de pasar es de buena calidad, es agradable a la vista. La palabra anacrisis y diacrino, 1 Corintios 11:31, lo vas a entender perfectamente, porque dice, si pues nos examinásemos, ¿qué entendieron ellos? Anacrisis. ¿Qué entendieron ellos? Diacrino. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? ¿Qué dice el texto? Juzgados. Qué interesante del texto esto que estamos encontrando. Si pues anacrisis o si pues diacrino, a nosotros ¿qué mismo? Porque realmente el texto no está invitando, según el versículo 21, a examinarlo todo de las personas que nos rodean. No.
Lo que 1 Corintios 11:31 aclara es que los primeros que deberíamos de analizar sería a nosotros mismos, hermanos, de una manera individual, independiente, no a título social, porque es que a título social nosotros somos unos angelitos, nosotros somos unas almas de Dios, somos unos seres celestiales, no nos falta sino la aureola, pero cuando nosotros nos analizamos, nos debemos de analizar teniendo en cuenta qué dice el que está arriba, o a través del pensamiento del que está arriba para distinguir y tomar decisiones en nuestra vida. Cuando el texto dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, y aclara a nosotros mismos, es que lo que oímos, lo que recibimos de parte del Señor sobre nuestras vidas es para que nos ¿qué? Para que nos examinemos, y si nos examinamos como la palabra anacrisis y diacrino lo indica, no seríamos ¿qué? Juzgados. Escuche, no se juzga según el texto aquel que separa totalmente. Te tengo que explicar eso. Espero estés en 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Es lo que el texto dice y escribe. No se juzga aquel que separa totalmente. Saludo a Elizabeth y a Ricardo. Hermano, ¿y por qué a ellos? Porque hablé con Elizabeth y Ricardo y estaban muy agradecidos por que decían ellos como esposos que somos una iglesia que permanece fiel ¿qué? A la enseñanza del texto bíblico, y que eso los mantiene, hermano, muy agradecidos con Dios que los puso en ese lugar. Ricardo, Elizabeth, escriban, no se juzga aquel que separa totalmente. Lo voy a explicar. Escuche, en el Antiguo Testamento, cuando un creyente, un judío, pueblo de Dios, venía delante del Señor para ser examinado, él se examinaba delante del Señor. Mientras lo hacía, tenían una práctica. Ellos tomaban la palma de la mano y se golpeaban el muslo. No sé si esté recordando algo, si lo estén relacionando con algo. Lo estoy haciendo literalmente, así lo hacían ellos. Ellos, mientras estaban orando al Señor y reconociendo sus culpas, una de las prácticas que tenían, por ejemplo, a veces echaban ceniza, rasgaban sus ropas o se colocaban ropas ásperas, y la gente sabía que estaban en un reconocimiento de ese dolor, reconociendo su pecado. Pero otra de las prácticas que tenían era que ellos golpeaban ¿qué? La entrepierna, el muslo, y iban haciendo ¿qué? Reconocimiento de esas faltas delante del Señor, mientras eran ¿qué? Examinados, miraban su vida y decían, esto a Dios no le agrada. Se golpeaban la entrepierna, pedían perdón a Dios, pero no hacían ¿qué? Diacrino, no se paraban totalmente. O sea, venían y reconocían delante del Señor su falta. Le voy a dar un ejemplo. Andaban con algo, recuerde que es un ejemplo, esta es la palabra del Señor, pero le voy a dar un ejemplo. No, lo voy a dar con otras cosas porque después soy juzgado por lo que estoy diciendo. Lo voy a dar con el lapicero. Ellos tenían la práctica del lapicero, entonces venían delante de la presencia del Señor y le decían, Señor, yo soy pecador porque yo tengo la práctica ¿de qué? Del lapicero. Usted ya le pone nombre. Entonces ellos empezaban a hablarle de su práctica del lapicero y se golpeaban la entrepierna. Pero tan pronto salían de estar con él, ¿saben qué hacían? Volvían y tomaban ¿qué? El lapicero. Y con él para arriba y para abajo. Y con la pierna toda morada. Pero volvían a los 2, 3 días, a los 5 días o a los 8 días y volvían con la práctica ¿qué? Del lapicero, porque ellos no examinaban como lo hemos enseñado. Diacrino, de separar totalmente, de reconocer que este es el pecado sobre mi vida y que yo lo separo ¿qué? Totalmente de mi vida, que yo ya no quiero andar más en esa práctica, que yo no quiero vivir más de esa manera en la cual ofendo al Señor con mi vida. Déjeme decirle algo que es muy interesante, y mientras hacía el ejemplo de golpear entre la pierna, esa práctica fue subiendo en la parte física, fue subiendo, fue pasando, terminaron
golpeándose aquí. Las cosas no han cambiado mucho. Hay un dicho que es feísimo, hermano, pero permítame utilizarlo. Dice, el mismo perro con otro collar. ¿Sí entiende? Que dice, ve otro perro. No, es el mismo perro, sino que tiene un collar diferente. Ellos se golpeaban en el Antiguo Testamento en el muslo, pero seguían andando con el pecado que estaban cometiendo, o sea, no se apartaban. Primera de Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos, diacrino, si nosotros nos separáramos totalmente de nuestra práctica de pecado y ocasionalmente si llegáramos a pecar, hermano, inmediatamente lo confesáramos y nos apartáramos, la palabra dice que alcanzaríamos misericordia. Se golpeaban en el muslo, se golpeaban más arribita, un poquito más arribita, en la barriguita, un poquito más arribita, y usted sabe que terminamos golpeándonos acá con la práctica del pecado y golpeando acá en el pecho. Primero era en el muslo, ya es acá, por mi culpa, por mi gran culpa, pero sin diacrino, sin separar totalmente, sin anacrisis, sin preguntarle al de arriba, sin preguntar a través de esta situación en mi vida, esta práctica, esta situación que yo permito en mi vida, ¿qué dice Dios? Dios aprueba o desaprueba lo que yo estoy viviendo. O sea que es lo mismo, hermano, en el tiempo de la antigüedad y en el 2020 que estamos viviendo, la práctica que es igual según 1 Corintios 11:31. Qué interesante, ¿no le parece? Sí, no, pero yo sí le pido perdón a Dios, sí, no, usted le dice, usted le pide perdón, usted le reconoce, usted ha hablado con él de eso, pero el texto es claro. Si pues nos examinásemos, la gente por el desprecio a la palabra, por el desinterés, no entiende, hermano, que no es de reconocer o hacerle saber a Dios, Señor, yo te estoy robando. Señor, yo estoy en el pecado A o B. No, es que no se, o sea, se lo reconoces porque hace parte de lo que Él ha exigido de nosotros, pero Él ya lo sabe, Él lo conoce. ¿Qué espera? Que cuando tú se lo reconoces, te apartes de Él, diacrino, te separes totalmente de Él, y cuando nosotros nos separamos totalmente de Él, ¿qué dice 1 Corintios 11:31? No seríamos juzgados. Lo cometí, lo confesé y me aparté totalmente. ¿Cómo vieron ese movimiento, hermano? A los 49 años, uno con esa agilidad en este porte, ¿ah? No se apartan. La práctica no cambió mucho, hermano. Realmente subieron la mano del muslo al pecho, nosotros lo hacíamos, iglesia, es que esto no es para señalar y para juzgar, está diciendo que si nos juzgáramos a nosotros mismos, si nosotros colocáramos nuestra vida delante de Él para separarnos totalmente, nosotros no seríamos, ¿qué? Juzgados, pero no lo hacemos. Espero que sí. En el versículo 21 hay una pregunta que el texto permite. ¿Qué es lo que uno debe de examinar según el texto? Léalo. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Qué es lo que uno examina en su vida? Todo. Todo. Iglesia. Hermano, lo escribí. Amistades, negocios, lo que usted es como esposo, eso debes de ¿qué? De presentarlo, hermano, delante del que está arriba, ver tu vida como esposo a través del que está arriba, y así poder distinguir, hermano, si lo que eres como esposo, si lo que eres como esposa, lo que eres como hijo, lo que vives, hermano, de la palabra, de la enseñanza, tu labor como padre, como creyente, es a través de anacrisis, a través de qué dice el Señor. Todo, el texto dice, lo que se examina en la vida es todo. Hermano, mi economía, ¿qué tanto yo participo, hermano, como creyente, como una persona de fe, de los compromisos a los que estoy llamado, hermano, en la iglesia, a través de la canasta familiar,
a través de las ofrendas, de los diezmos, que es la manera como el Señor dejó establecido para el sostenimiento de la iglesia. Déjeme decirle algo, al día de hoy estamos al día con el arriendo, al día con los servicios, entra a la canasta familiar para ayudarle a los necesitados. Nosotros hacemos un análisis, examinarnos delante del Señor y le podemos decir al Señor: Señor, gracias porque yo hago partícipe de ese sostenimiento de la iglesia. Yo soy instrumento para que tu iglesia sea sostenida a través de algo que es bíblico, que lo dice la palabra. No es que en la iglesia me están metiendo los dedos a la boca. ¿Cómo así? Eso que ayudarle a los pobres, ¿dónde dice la palabra eso, hermano? Observen la palabra que dice ayudarle a los pobres. ¿Sabe qué dice de los pobres? Dice que al pobre le da, a Dios le presta. ¿Cómo le parece a usted esa? Dice que en la medida en que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. Cuando usted quiera examinar algo de la iglesia, tenga en cuenta anacrisis. ¿Qué dice Dios? A través de él es que yo voy a mirar y a observar lo que está enseñando en la iglesia. ¿Y cómo hablo no con Dios, hermano? Él dejó su palabra. Aquí están sus pensamientos, su dirección, su criterio, su postura frente a la vida que nosotros tenemos. ¿Examinar qué? Todo. A los noviazgos en el nombre de Jesús, a los noviazgos de la iglesia en el nombre de Jesús, yo los invito. Examine qué dice Dios de su noviazgo. Dígale: Dios, yo sí estoy con esta joven, yo soy novio de ella, pero yo no me pienso casar con ella. Me gusta mucho, me pienso quedar un tiempo con ella, pero ella no es la mujer para yo pasar el resto de mi vida. Piense como delante de él, no delante de mí. Eso no me lo tiene que contar a mí. En su noviazgo, si hay vida sexual, hermano, dígale al Señor el que piensa de su... Hay gente que primero se va a vivir con la muchacha o tienen vida sexual 1 o 2 años para ver si se entienden. Así es que ellos examinan cómo les va a ir en el matrimonio, porque si nos entendemos en la vida sexual, seguramente nos va a ir muy bien en la vida matrimonial. Pero la pregunta es: ¿qué dice Dios? Usted tiene que mirar lo que sostiene en su noviazgo a través de lo que dice Dios para poder distinguir correctamente, para poder examinar correctamente. Y de eso que diga Dios, si toca separar totalmente, pues toca separar, porque estoy ¿qué? Examinando, es lo que el texto dice. El versículo 21 tiene un aporte adicional. ¿Y qué dice? Retener lo que es ¿qué? Lo que es bueno. Esa palabra retener la busqué y aclara que retener es algo mental. Segunda de Timoteo 1:13 habla de retener, de memorizar todo aquello después de preguntar. O sea, usted le pregunta a Dios, lo dijimos en un comienzo. ¿Usted para qué le pregunta a Dios? Para que le arroje ¿qué? Un resultado. Porque depende de lo que Dios diga, usted va a separar totalmente aquellas cosas que no glorifican su nombre. Entonces, lo que diga Dios en su palabra, usted lo va a ¿qué? Según el versículo 21, a retener, a memorizar, para después ¿qué? Llevarlo a la práctica y cuantas veces sea necesario obedecerlo. Mire qué ejercicio tan interesante. Vamos a memorizar todo aquello que después de preguntarle al que está arriba, a través del que está arriba qué piensa él, y de haberle escuchado, de haber separado totalmente, lo vamos a memorizar. O sea, así es como Dios dice que es. En una próxima oportunidad que esto se me presente, yo voy a tener claro qué decisión, qué dirección, qué postura debo tomar frente a esto que estoy viviendo, porque yo ya aprendí que a examinar. Se le pregunta a Dios y lo que Él diga que no, eso se separa ¿qué? Totalmente. Usted toma nota y puedes escribir Mateo 5:21. Él dijo repetidas veces, hermano, una y otra vez, no todas las veces que lo dijo están escritas, pero en su mayoría muchas de ellas quedaron escritas, y él dice: habéis oído, ustedes han oído, ustedes también oyeron. Ustedes han oído tantas cosas en la vida. Recuerdo en una oportunidad alguien me decía que a los jóvenes se les debía de permitir vivir
juntos para que ellos observaran si con la persona que estaban intentando esa vida sentimental, esa vida de pareja, esa vida sexual, les permitía tener un futuro como pareja. Pero hermano, uno escucha esas barbaridades que seguramente algunos padres tienen esa postura en Medellín. ¿Cuántos no pensarán, hermano, que es mejor que una pareja viva 2, 3 años primero juntos para que ensayen? Pero no examinan a la luz del que está arriba qué piensa él de eso. Hermano, si nuestros hijos mueren en una práctica de vida sexual fuera del matrimonio, ellos se pierden. Eso es una vida de fornicación. Dice la palabra que el pueblo perece por desconocimiento de la palabra, pero no es que no lo sepan, es que lo sabemos y no lo tenemos en cuenta. Jesús dijo, Mateo 5, a partir del versículo 21, y lo repite en varias oportunidades, ustedes han oído, su tía dice, en el colegio enseñan, pero yo qué, pero yo os digo. Ahí tenemos del texto solo del versículo 21 dos herramientas, hermano, anacrisis y diacrino, para memorizar, hermano, lo que es qué, lo que es bueno, porque lo que es bueno recibe aprobación de lo alto. Lo que es bueno agrada al Señor. Eso que es bueno para Él, hermano, no es usted cómo se siente, no es si a usted le gusta, no es que te hace feliz, es examinarlo todo y de eso que Él apruebe. ¿Qué vas a hacer con lo que Él dice que está prohibido? Lo vamos a separar totalmente de nuestra vida, hermano. Hermano, si el Señor dice que no licor en nuestra vida, usted va al texto y si usted encuentra que no, hermano, eso lo debemos de separar, ¿qué? Totalmente. Vamos a dejar por un lado en nuestra vida como paisas que somos tan vivos. Usted antes de ser paisa es un hijo de Dios y los hijos de Dios no practicamos, hermano, la mentira, no somos practicantes del pecado, nosotros no vivimos en prácticas de viveza porque eso nos lleva a una condenación eterna, porque nos lleva, hermanos, separados de la gloria, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos herramientas de anacrisis y diacrino es para memorizarlas a partir de hoy. ¿Qué dice el que está arriba? Y lo que Él apruebe, yo lo voy a ¿qué? A retener, lo voy a memorizar. Y lo que no, lo voy a diacrino, lo voy a separar totalmente de mi vida. Hermano, yo lo he enseñado en repetidas oportunidades. A veces es el nombre de una persona. Es una mujer, un hombre, un amigo, un compañero de estudio, de trabajo. Cada que me encuentro con él, como el pastor en oportunidades dice, hermano, yo me encuentro con ese amigo y me voy a soplar, a consumir. Hermano, ese amigo debe ser separado totalmente de tu vida. Hay personas, hermano, con las que uno se siente solamente para el chisme, para maltratar a la gente, hermano, en nuestra expresión, para desearles el mal, hermano. Eso es una persona que en su vida usted debe separar que totalmente. No es que voy y me doy golpes, sí Señor, por mi culpa, por mi gran culpa, pero sin abandonar, hermano, la práctica del pecado con la persona o con la práctica diariamente en mi vida, no. Esas dos palabras deben de quedar, hermano, memorizadas en nuestra vida. El versículo 22 es algo apenas comprensible, hermano, en una enseñanza como esta, porque es un texto armonioso. Hermano, si usted va a retener lo bueno, ¿usted qué va a hacer con lo malo? Que no podemos, dice la palabra, servir a dos señores, porque usted retiene lo bueno, pero hermano, es tremendo. Retiene lo bueno y retiene lo malo y así vive y agrada al Señor y usted va para el cielo, gloria a Cristo, gloria a Dios por la canasta familiar, por mi diezmo, por mi ofrenda, pero dice Dios, pero abandona. Si te estoy diciendo que retengas lo bueno, ay hermano, pero es que para que el versículo 22, eso sobra, no sobra. Es que la gente retiene lo bueno y sorpréndase, y retiene lo malo. Lo bueno, da decir cosas buenas. Después de haber entregado nuestra vida a Jesús, la lectura de la palabra, hay gente que retiene eso que es bueno. Ayudan al pobre, primeramente a la familia de la fe, eso es bueno.
dan testimonio de haber creído en Jesucristo, eso es bueno. Se congregan periódicamente, continuamente, eso es bueno. Aman a sus familias, eso es bueno, y seguiríamos enumerando. Y dice que examinando eso delante del Señor, nosotros eso lo debemos de memorizar, de retenerlo, pero sorpréndase. El versículo 22 dice que nos abstengamos de toda especie de mal. ¿Y por qué lo dice? Porque a veces vivimos haciendo lo bueno, pero en simultánea también vivimos haciendo ¿qué? Lo malo, sorpréndase. Ay, hermano, usted está exagerando, yo no creo. No, hermano, yo dirijo una iglesia no de ángeles. Yo dirijo una iglesia no de santos inmaculados, no, yo dirijo una iglesia donde estamos hombres de carne y hueso, que somos pecadores, que tenemos que reconocer que aunque examinamos todo y retenemos, memorizamos lo bueno para practicarlo, a veces nos permitimos, según el versículo 22, equivocadamente vivir en la práctica de lo malo. Y el versículo 22 es claro: absteneos de toda especie de ¿qué? De mal. ¿Cómo habla de los opuestos? Dice que a Dios rogando y haciendo hostias con otro personaje. No sé cómo es que dice el dicho, a Dios rogando y con el diablo haciendo hostias. Bueno, ese de pronto es un nuevo dicho que usted puede implementar en su vida de ahora en adelante, así no salga, así no rime, eso tiene todo el sentido del mundo, porque el texto, uno dice, pero eso del versículo 22, hermano, eso sobra. No, no sobra, porque es que la gente lo hace. Dice que de lo malo nos vamos a ¿qué? A abstener, por eso diacrino, porque eso es algo que se debe separar ¿qué? Totalmente. Toda clase de mal, escriba, lugares, personas, temas y cosas. No empiezo a darle nombres, hermano, ni ejemplos puntuales, porque, hermano, usted lo sabe, usted los ha vivido. El Espíritu Santo, mientras yo estoy dando esta enseñanza, el Espíritu Santo trae sobre tu vida estos aspectos, hermano, estos aspectos de tu vida que no has separado totalmente, que por no apartar estos aspectos, recuerde, relacioné el lapicero con prácticas de pecado, por no apartar o por no separar totalmente prácticas de pecado de tu vida, vas a ser ¿qué? Juzgado innecesariamente. Hay que abstenerse de toda especie de mal. Y hablamos de lugares, personas, iglesia. Ay, es que mi prima tan bella. Hermano, si tu prima lo que sirve es para inducirte a prácticas de pecado, esa amistad no te conviene. Si tienes un novio que lo que hace es ir a hacerte la visita para tocarte, para violentar tu cuerpo, ese novio no te conviene. Ese muchacho tan lindo, de ojos claros, todo patillón, te va a llevar a los profundos infiernos. Esa persona en tu vida no conviene y hay que apartarla, ¿qué? Totalmente, toda especie de mal. Hay personas que cada que habla con uno, que películas de terror, chismes, abominaciones, cosas detestables contra los hermanos, y pararíamos de contar cantidades de ejemplos. Escuche, estoy finalizando. Para este tiempo, en la iglesia de Tesalónica, la palabra no estaba todavía escrita en su totalidad. Y Pablo hace la exigencia de examinarlo todo y que estuviera de acuerdo con el que está arriba o a través del pensamiento del que está arriba para poder ¿qué? Distinguir. Y habiendo distinguido, poder ¿qué? Separar en la vida de estos creyentes cosas que totalmente era muy necesario, lo que hemos enseñado hoy, que es examinar. Le doy dos ejemplos, hermanos, que vienen en este momento a mi mente. Un cajero de un banco. A los cajeros de un banco no les enseñan a distinguir los billetes falsos. No, a ellos les enseñan a distinguir los billetes que están, ¿qué? Buenos, los originales, los genuinos. Porque el billete falso, yo no lo sabía, el billete falso, él va sufriendo unos cambios y unas correcciones. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo era niño existía el billete de 5 pesos, el de 10 pesos, el de 20 pesos, el de 50 y el de 100.
Cuando vino y salió el billete de 1000, uno como lo distinguía, porque él tenía un hilito. Entonces, uno era un niño y le decía, no, usted simplemente le hace un poquito así, si tiene el hilito, ese es, bueno, es original. Pues sorpréndase que con el paso de 2 o 3 meses, los falsos también traían el hilito. Entonces no había que distinguir cómo eran los falsos, había que distinguir correctamente cuál era el original. ¿Cómo se examina que algo es correcto y acertado sobre nuestra vida? Anacrisis, preguntándole al Señor que está arriba, preguntando a través de su pensamiento, de su criterio, qué es lo que debemos de distinguir para poder diacrino, separar en nuestras vidas cosas totalmente. Hablaba hace un rato con Mauricio Montoya y me decía que en Medellín muchas iglesias magno, hermano, macro, no grandes, porque nosotros somos una iglesia de 120 personas grande, de las más grandes que tiene el Señor, porque todas las iglesias del Señor son grandes, pero hablo de número de personas y que están cerrando porque no han vuelto a entrar, hermano, las ofrendas, los diezmos, lo que la iglesia, según la palabra, está comprometida para que la iglesia funcione. Yo diría dos cosas. Hombre, si una persona está trabajando, si tiene economía, un negocio, en este tiempo, ¿qué le debe preguntar al Señor? Señor, somos 10.000 miembros y por ahí 5.000 ya no están dando porque no tienen. Pregunta, yo que estoy trabajando y yo que devengo utilidades, ¿doy o no doy? Anacrisis. Y lo que Él te diga, ¿eso haces? En nuestra iglesia, le dije hace un rato, hermano, la iglesia ha sido educada por 17 años en la palabra del Señor. ¿Usted qué debe hacer cuando va a tomar una decisión económica frente a la iglesia? Por ejemplo, no, hermano, eso yo veía que al principio mucha gente está dando a la canasta familiar, pues yo no voy a ser bobo. Ya nadie está dando, entonces yo tampoco voy a dar, hermano. Qué pensamiento tan profundo. Mira, qué profundidad de pensamiento. ¿Y qué vas a hacer con la comida que guardes, hermano, que no das a la canasta familiar? Yo te sugiero anacrisis. Pregúntale al que está arriba qué piensa de lo que tú estás contemplando para poder distinguir qué vas a separar totalmente de tu compromiso con la iglesia, y haz eso con tus padres. Se le ponía el ejemplo ahorita a los jóvenes en sus noviazgos y en todo en general, porque el texto dice examinarlo que todo. Para ese tiempo era muy necesario examinarlo todo. La Biblia en su totalidad no estaba redactada y era necesario, pero no menos necesario de lo que es hoy, lo que es al día de hoy, con tanta información, hermano, a diario acerca de lo que Dios dijo, de lo que Dios piensa, de lo que es correcto o incorrecto, nosotros teniendo la palabra del Señor. Voy a despedirme, hermano, en el versículo 21, cuando el texto dice examinarlo todo, retener lo bueno, y añade absteneos de toda especie de mal. Quiero que usted escriba y quede claro. No es para ensayar. Déjeme hago un comentario. Sigue como me va pegando, hermano, la luz de el sol, hermano, en este atardecer sobre mi rostro. Cómo Dios le regala a uno, hermano, no solamente el poder abrir sus ojos, su familia, el poderse alimentar, muchos con un trabajo, sino, hermano, también vivimos en una ciudad con un clima tan precioso, y eso solamente lo hace nuestro Señor Jesús. Lo que el versículo 21 aclara es que no es examinarlo todo a través de ¿qué? De ensayar. Voy a ensayar, voy a examinar de todo para ver cómo me va. Yo voy a ¿qué? A probar, no. Para eso existe iglesia, Santiago, el niño de la iglesia, Miguel, el niño de la iglesia, Laura, Andrei, doña Marina, doña María, con quien hablaba esta mañana, los matrimonios. Uno no vive en su vida que ensayando o probando a ver cómo le va, porque para eso el Señor dejó ¿qué? 2 palabras aprendidas hoy. Anacrisis, ¿qué es? Arriba para distinguir, hermano. Uno no va y le pregunta a la amiga universitaria, al profesor de química, de historia, frente a lo que está contemplando hacer en su vida, si es correcto o incorrecto. No, es el que está arriba. Por eso bien dijo Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. Y
Y después de anacrisis vas a adoptar la palabra diacrino, vas a separar totalmente en tu vida hoy, hermano, al día de hoy. Este es el tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis de salud, hermano, que nosotros podamos ser amonestados a través de estas circunstancias para elegir, hermano, lo que debemos separar totalmente de nuestra vida. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos, hermano, entrar en su vida a través de la palabra escrita del Señor Jesús. Muchas gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos y quedamos con tarea, Señor, una tarea maravillosa para el resto de nuestras vidas. Ojalá podamos ser de ejemplo a nuestros hijos, que no nos movemos por las cosas que nos gustan, las cosas que nos convienen, sino que todos los llevamos delante de tu presencia para ser examinado y finalmente separar totalmente lo que te quita la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos, un abrazo.